Hola, ¿cómo estás? Me han comentado que estás haciendo una investigación y quieres aprender cómo llevar a cabo las entrevistas. Te felicito por el interés y entusiasmo para aprender. Hola, sí, me encuentro buscando información para mi investigación y como indica, he seleccionado como técnica la entrevista. Entiendo. Como sabes, las entrevistas no son algo nuevo para la mayoría de las personas. Pero hacer una entrevista no es tan fácil como la gente piensa. Si bien es, en cierta medida, una conversación, esta tiene un propósito diferente. Las entrevistas de investigación buscan comprender el significado con el cual las personas se mueven en el mundo. Justo hoy voy a hacer una entrevista para una de mis investigaciones. Acompáñame y te explicaré un poco más de esto. Ok, vamos. Entiendo que para realizar una buena entrevista se requiere una preparación. ¿Me podría explicar un poco más al respecto? Por supuesto, veamos. Antes de la entrevista, es muy importante que comprendas bien los objetivos específicos de tu investigación. Para este momento de la investigación, ya deberías contar con una guía de preguntas que te ayuden a obtener la información que necesitas de manera organizada. Es una buena idea repasar la guía de preguntas momentos antes de cada entrevista. Así tendrás en mente las secuencias y temas a tratar. ¡Qué interesante! Yo había pensado realizar la entrevista en el patio del centro de práctica. ¿Sería lo adecuado? Idealmente, el contexto debe permitir la confidencialidad, comodidad y concentración tanto del entrevistador como del entrevistado. Por lo tanto, el patio no sería el lugar más conveniente, por el ruido y posibles interrupciones. Es importante que el lugar sea seguro, calmado, haya privacidad mínima y puedas escuchar bien al entrevistado. Esto será posible si es que, como entrevistador, separas con tu entrevistado el lugar y fecha específica para la entrevista. Sin embargo, recuerda que debes ser flexible y ajustarte a las condiciones que se presenten. No olvides llevar tu guía de entrevistas, una grabadora, una libreta y lapiceros. Y una vez que encuentro el espacio adecuado, ¿qué otras consideraciones debo tener? Una investigación debe estar en el marco de los criterios de ética. Es muy importante, antes de iniciar, informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista, mencionar las instituciones involucradas y explicar qué posibles temas sensibles podrían surgir. Para ello es necesario contar con el consentimiento informado de la persona entrevistada respecto a su participación, la grabación en audio de la conversación y el uso de la información que brindará, explicándole además cómo se protegerá su identidad en las publicaciones. Luego de firmar el consentimiento informado se puede comenzar con la entrevista. Grabar el audio de la conversación te permitirá concentrar tu atención en la conversación y luego será clave para la subsiguiente fase de análisis. He leído que para una buena entrevista se necesita generar un ambiente de confianza y comodidad para el entrevistado. ¿Cómo podría hacerlo? Los primeros minutos de cada entrevista son cruciales porque permiten generar un clima positivo y empático de conversación. Inicia con preguntas cortas y concretas para romper el hielo y generar la confianza que te permita tratar los temas que le interesan a la investigación. Genial. ¿Y tendría alguna otra recomendación para este primer momento? Claro, te recomiendo que tengas una actitud de cierta ingenuidad, gran interés y suma cortesía. Además nos dará elementos iniciales de cómo proceder con cada persona para el resto de la conversación. Debes estar muy atenta. ¿Alguna otra recomendación para que mi entrevista sea adecuada? Por supuesto, es importante que en la entrevista demuestres tu interés por el entrevistado o la entrevistada, mediante el contacto visual, asentir con la cabeza, presentar un tono de voz que invite a la conversación y hacer preguntas de seguimiento o para profundizar. Entonces, ¿una entrevista semiestructurada sería una mejor opción para el recojo de la información? En realidad dependerá de la investigación que realices, así como de los objetivos que hayas planteado, para decidir si es más conveniente implementar una entrevista estructurada o una entrevista semiestructurada. Si optas por una entrevista estructurada, te permitirá obtener datos precisos que luego podrás comparar y cuantificar. Y en este caso, la guía de preguntas se mantiene sin mayor modificación. Mientras que con la entrevista semiestructurada podrás ampliar y profundizar la información para tu investigación. Puede que te encuentres ante situaciones que ameriten cambiar las preguntas establecidas, reordenarlas o sugerir nuevas, y hacer las modificaciones que resulten pertinentes y naturales. En este contexto es valioso adoptar un estilo de entrevista responsiva, es decir, permitir que las preguntas evolucionen a partir de las respuestas de los entrevistados de manera orgánica. ¿Esto significa que como entrevistador debo estar atento a las respuestas del entrevistado? Efectivamente, la persona que entrevista debe estar muy atenta a los nuevos temas o ideas que surjan,
A veces surgen insights en temas no previstos y es importante no perderlos de vista. Con el tiempo y la experiencia podrás encontrar un equilibrio saludable entre seguir la guía de entrevistas para abordar los temas que la investigación planteó inicialmente y tener la apertura para abordar los nuevos temas que surjan en la conversación. Entiendo. Sin embargo, estos nuevos temas pueden generar un dilema. De un lado, buscamos la mayor cantidad de información posible y de otro lado, buscamos respetar la integridad y confianza de las personas entrevistadas. Al entrevistar es probable que abordemos temas sensibles y ese es un riesgo que debemos aceptar al hacer entrevistas. Al mismo tiempo, debemos buscar ser muy respetuosos de las respuestas de las personas entrevistadas y sobre los límites que establezcan en la entrevista. Por lo general no buscamos debatir ni criticar los puntos de vista de las personas entrevistadas. Tu rol es principalmente tratar de comprender su punto de vista. Qué interesantes son esas recomendaciones. ¿Qué más debería tener en cuenta? Considera que las entrevistas no son un examen en donde constantemente hacemos preguntas, una tras otra. Es recomendable permitir silencios entre las preguntas que se realizan. El silencio es natural y no debes tenerle miedo. Es una pausa necesaria que permite a los entrevistados pensar mejor en sus respuestas antes de darlas. El silencio facilita un proceso de reflexión interna que puede beneficiar tanto al entrevistado como a la investigación. Queda una duda más. Luego de haber realizado las preguntas de la guía de entrevistas y asegurarme que los temas de la investigación han sido abordados, ¿cómo puedo cerrar la entrevista? Es importante que, al finalizar la entrevista, agradezcas al entrevistado por su tiempo y por compartir sus experiencias y perspectivas. Pregunta si tiene alguna duda o comentario final. Muchas veces es útil hacer algunas preguntas de balance o apreciación general, de manera que das una oportunidad adicional a que se comente algo diferente. Antes de despedirte, menciona los siguientes pasos en la investigación o algún otro detalle que consideres pertinente. Gracias, profesor, por sus alcances, lo cual me lleva a preguntar, ¿cómo podemos saber si nuestra entrevista salió bien? ¿La entrevista cumple con los criterios de calidad? Sí. Las respuestas de los entrevistados son espontáneas, ricas, específicas y relevantes. En la conversación las preguntas son más cortas y las respuestas son más largas. El entrevistador sigue adecuadamente la conversación. La entrevista se puede interpretar o entender en sí misma. El entrevistador intenta verificar sus interpretaciones de las respuestas del sujeto en el curso de la entrevista. Bien, hemos llegado a la entrevista. Recuerda, prepararte, generar confianza, demostrar interés y estar atenta. Así lograrás obtener información valiosa en la entrevista. Genial, profesor. Muchas gracias por la información. No hay problema. Mucha suerte con tu investigación.